Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Pienso que todavía hay gente por ahí que piensa que cuando se dice buenas tardes o buenos días es que uno está haciendo un pronóstico meteorológico, ¿no? Y dice, no va a hacer un tiempo hoy y tal. Ya sabes todos que no es así. Es un deseo, ¿no? Buenas tardes, es un deseo a todos de que una buena tarde. Y hoy lo tenemos asegurado. Es un vaticinio que se va a cumplir. Porque teniendo el conferenciante que tenemos hoy, con toda seguridad, todos vamos a pasar una buena tarde. Así que lo puedo decir, si que al final me digan, pues has cumplido tus buenos deseos y tal. Bueno, así que hoy muy rápido, porque es de sobra José Miguel, que ahora es de sobra conocido como para que yo ahora aquí venga a presentar. Es un hombre que polifacético, con grandes inquietudes y sobre todo tiene dos cualidades que juntas dan un resultado magnífico, que es su gran conocimiento de la ciencia y su gran conocimiento del arte de mostrar a los demás su conocimiento, que no todo el mundo coincide. Es muy difícil ver a alguien del conocimiento que tiene él, que sea capaz de transmitirlo con esa sencillez, con esa normalidad, que todos podamos entender, pero todos no tenemos, por desgracia, ese conocimiento. Es un hombre que es premio de jóvenes investigadores de la Comunidad de Madrid, porque es doctor en medicina, como uno sabe, y la especialidad de psiquiatría, es máster en psicología médica. Él ha ejercido tareas docentes en la cátedra de psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense y ha sido director de la revista Educar Bien Niños. Educar Bien Niños, sí. No tiene mucho que ver con el tema de... Pero bueno, entonces, ha tenido casos muy diversos que tampoco tienen mucho que ver con lo que hoy hablamos, porque es importante para situar a la persona como una persona muy polifacética, como he dicho anteriormente, defensor del menor de la Comunidad de Madrid, responsable, asesor técnico del defensor del Madrid de la comunidad, responsable del área de salud mental en la guerra de Bosnia para la ONG Médicos del Mundo, miembro del Comité de Honor de la Fundación Altamira, etcétera, etcétera, que es un personaje importantísimo, y en el campo de la neuroteología pues es una cosa realmente fantástica. Donde han penetrado esos misterios que a todos nos preocupan y nos interesan, evidentemente, que son fenómenos intermedios entre lo místico y lo espiritual. Bueno, ese proyecto Túnel también nos interesa muchísimo, toda esa penetración de los estados cercanos a la muerte, etc. Bueno, pues hoy tenemos la gran suerte de que nos va a hablar al otro lado del túnel, y yo lo que es que estoy robando tiempo y creo que es conveniente darle todo el tiempo que se merece. Bueno, pues quería agradeceros a todos en primer lugar el haber venido, como es lógico también a la sala no es muy grande, así que hay el libro de contrato no pasa nada. Sí. Y lógicamente a la Casa de Cantabria por haber invitado, ¿no? Agradezco también la lectura del currículum, pero lo cierto es que somos muy poco, bastante poco, venimos de la nada, y dentro de muy poco estaremos quizá muy próximos a la nada, con lo cual todos esos titulejos y cuestiones no digo con falsa modestia, pero no tienen ningún interés más aún cuando haces lo que te gusta. Lo difícil es aprender chino, que por ejemplo a mi edad eso realmente sería un trabajo loable, pero cuando estudias lo que te gusta y trabajas lo que te gusta, pues la verdad que surge con suma facilidad, ¿no? Bueno, la conferencia de hoy es sobre las experiencias cercanas a la muerte, la verdad, que es un tema quizá que muchos conoceréis, que algunos que sé que estáis aquí ahora mismo habéis estudiado, por lo tanto, pido disculpas a unos quizá por exceso de información y a otros por defecto, pero para aquellos que no hayáis conocido nunca nada acerca de este tema, pues vamos a hacer un breve paseo inicial sobre este tipo de cuestiones, ¿no? La verdad que el propio título de la cuestión, experiencias cercanas a la muerte, puede inducir a cierta confusión, porque parece que
uno necesariamente tiene que estar cercano a la muerte para que dicha experiencia ocurra. Y sin embargo, a lo largo de estos minutos que estaremos en vos al final, espero tener un ratito para que conversemos y nos contestemos cuestiones. Pero ya veréis que, aunque habéis llegado algunos de vosotros con una idea inicial, quizá os vayáis con otra idea, y si es así me alegro porque quiere decir que algo ha cambiado, ¿no? en nosotros. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, soy el autor del libro El otro lado del túnel, cosa que no es ningún secreto. Quizá una de las gracias del libro sea haber hecho una combinación, intenté que fuese lo más sabia posible, entre recopilaciones de experiencias, pero eso no me parecía especialmente original, porque hay muchos libros, ¿no? Ya en el año 74, 75, el propio Raymond Moody, que a propósito prologa el libro, es amigo personal, ya es una cuestión bastante manida, ¿no? De hecho, últimamente han salido también otros libros. Quizá la incidencia y el porqué de la cuestión sea no solamente haber recopilado dichos casos o haberlos en un momento dado distribuido de la manera más inteligente que se podía ocurrir, de manera a su vez también paralela a aquellas cuestiones de índole neurológico. De alguna manera lo que he intentado explicar es hasta dónde puede la neurología actual desarrollar este tipo de ideas y a partir de qué límites o de qué fronteras en un momento determinado pues se queda un tanto pegado, ¿no? Que no sabe realmente qué es lo que se puede hacer con ello. Las causas. Aunque pueda parecer mentira, no hace falta estar en un momento dado con un pie en el más allá para tener experiencia cercana a la muerte. Esta primera conclusión puede ser sorprendente para muchos. Es verdad que hay ciertas situaciones cercanas a la muerte. Por ejemplo, tenéis aquí al autor del libro al borde de un precipicio y no tuve ninguna experiencia cercana a la muerte. Simplemente quizá un tanto de vértigo. Pero aparte de eso, no se apareció ningún túnel, ni vi a mi instante pasado, ni ningún otro tipo de cuestión determinada. También la persona que me ha introducido amablemente ha explicado que estuve en la guerra de Bosnia, también en otro par de guerras más, y más de una vez estuve a punto de alcanzarme. De hecho, varios compañeros, los que tengáis buena memoria, de la CNUR y de todo el mundo fueron asesinados tanto en Ruanda como en Bosnia. Y no tuve tampoco ningún tipo de experiencia cercana a la muerte. Entonces, ¿qué es realmente una ECE, ¿no? ¿Qué es lo que queremos centrar en el día de hoy? Lo que es el tema principal o el eje de la cuestión. Tradicionalmente, siempre se ha dicho que estas experiencias cercanas a la muerte ocurren cuando nos encontramos en una situación o una enfermedad, cuando nos encontramos en el lecho de muerte. Pero no necesariamente es así. Aquellos que hayáis leído el libro podréis haber observado, o quizá en vuestra experiencia, o personas que hayáis en un momento escuchado, o cualquier otro tipo de publicación, que ante un accidente de tráfico, hay personas que tienen experiencia de muerte, ciertas, bueno, tengo recopiladas muchas también de mujeres durante el parto, hemorragias, etcétera, etcétera, que también han tenido experiencias cercanas a la muerte. Ahora, una vez más, esto es un tema un tanto confuso que iremos desarrollando. Hay muchas personas, y en eso me he encontrado como médico, que dicen haberse encontrado al borde de la muerte y haber tenido experiencia cercana a la muerte, pero cuando analizan la historia clínica, realmente tampoco se encontraban excesivamente al borde de la muerte. Es decir, subjetivamente creían que la iban a matar los pobres, pero no se encontraban ante tal tesitura. Entonces, ¿qué es? Pues realmente hemos apreciado que aquellas personas que subjetivamente creen que van a tener una experiencia cercana a la muerte, muchas veces la acaban teniendo. En las unidades de cuidados intensivos, personas que subjetivamente se encuentran tremendamente mal, y en ocasiones ahora lo vamos a ver en otro tipo de situaciones. Por ejemplo, para retrotraernos en el tiempo, hace más de 2000 años, en un momento determinado, ya Platón, en la República, en su famosa obra, y dentro de la República, en el mito de Er, habla de un joven soldado que va a ser incinerado, y que sin embargo, antes de ser incinerado, revive, si acaso estuviese muerto, evidentemente, y cuando revive,
cuenta un montón de cuestiones acerca de lo que ha visto en ese más allá. Es decir, no creéis que lo de experiencia cercana a la muerte es algo que inventó Ray Moody hace 40 años en absoluto. Más aún, después de analizar muchísimos testimonios, aparecen también en casi todos los libros sagrados, en la propia Biblia, el Nuevo Testamento, en todo tipo de religiones, siempre hay referencias a este tipo de cuestiones. Lo que da la impresión, quizá, es que allende los tiempos, aquellas personas que en un momento determinado tenían una experiencia cercana a la muerte, sirvieron de referencia para escribas religiosos que tomaron buena nota de lo que habían vivido. Evidentemente, igual que en el mito de el soldado revive y cuenta qué es lo que le ha sucedido, pues es un buen punto de referencia, ¿no? Desde el punto de vista religioso, para poder anotar o transcribir qué cuestiones pueden haber en ese más allá. Porque además, vamos a ir ahondando en el tema, hay experiencias positivas, paradisíacas, digamos así, que se corresponden con lo que en la imaginería popular se suele corresponder, ¿no? Es decir, los ángeles, las luces, el bienestar, etc. Pero también hay personas que tienen experiencias realmente infernales y tremendamente desagradables, ¿no? Hay un libro bastante interesante que se llama Ars Moriendi, o El arte de morir. En España tenemos la fortuna de tener un par de ellos, uno de los cuales se encuentra en la Biblioteca del Escorial, que ha estado en mis manos, y es un libro del siglo XV, una época en la que las pestes, la mortandad e incluso la media de vida rondaba en torno a los 30 y pocos años, incluso aquellos con suerte. Pues lo que hacía era preparar a la familia y a la propia persona en ese arte de morir, ¿no? Está impregnado, evidentemente, de muchísimos consejos de tipo religioso, pero también tiene una serie de consejos prácticos. Como, por ejemplo, si tienes una amante, no la lleves nunca cuando te estés muriendo, porque va a haber un pollo con tu familia. Os lo digo como curiosidad, entre tantas y tantas recomendaciones que están recogidas en el libro. Es un libro de unas pocas páginas. Peter Fenwick, otro autor bastante conocido, es un médico inglés. Tuve la fortuna de estar con él la semana pasada. De hecho, vamos a editar un libro. Él mismo tiene ya una obra escrita que se llama justamente The Art of Dying, el arte de morir. Y una serie de pequeños libros, prácticamente de folletos de 30, 40 páginas, que ayudan a aquellas personas, se distribuyen en Inglaterra y en Estados Unidos, a aquellas personas que se encuentran justamente cercanos a la muerte, a las familias, a los amigos, etcétera, etcétera. También tenemos en un momento dado Sir William Burrell, que es una referencia. ¿Y por qué hablo de Sir William Burrell? Porque realmente es la persona que nos introduce las experiencias cercanas a la muerte en la edad moderna. A finales del siglo XIX fue un gran físico, astrónomo, y introdujo una serie de términos dentro de lo que es fue uno de los fundadores, además, y presidente de la Sociedad Inglesa de Parapsicología, que a su vez fue la primera vez en el mundo. Fue el primero que empezó a hablar del tema de las visiones, de los rastros luminosos, del contacto con los fallecidos, incluso del efecto túnel. Más aún, os aconsejo a aquellos que podáis conseguir su obra, tiene varias, pero una de ellas que se llama Historias de personas que se encuentran al borde de la muerte, historias de moribundos, en las que relata una serie de vivencias que moribundos en Inglaterra, su mujer además era enfermera, tremendamente interesantes, pero no son interesantes solamente porque veían a terceros. Mi propia familia, por ejemplo, 2, 3 personas, abuelos particularmente, imagino que aquí, luego si queréis lo podemos comentar, que haya sucedido también en vuestras familias, porque es algo relativamente común. Personas que están o se encuentran relativamente cercanos al momento de la muerte, comienzan a ver antepasados suyos. Por ejemplo, mi abuelo vio a su madre, mi abuela vio a su vez a mi abuelo, que había fallecido 8 años antes. Pero lo más interesante del caso es que gran parte de las veces, por no decir casi todas, se encuentra en un estado mental y por ende neurológico bastante bien conservado. Es decir, son cautos a la hora de tratar cualquier tipo de cuestión, son personas que saben cuidarse de sí mismas, son personas que en un momento determinado, en definitiva, se encuentran bien. Y un día, por ejemplo, en este caso, de mi experiencia personal, pero vamos, hay docenas que están recogidas, mi abuela dijo, sí, acabo de ver a tu abuelo, pero abuelita, si el abuelo murió hace por lo menos 8 años.
No, si ya no sé qué falleció, pero acabo de estar con él, le he dicho que no me preocupe, que me está esperando, etcétera, etcétera. Esto es algo relativamente frecuente, muy, muy frecuente. Justamente con Peter Fenwick estuve hablándolo, como os digo, la misma semana pasada, y tiene una serie de teorías tremendamente interesantes acerca de esto. Sobre todo, y esto también yo creo que lo he advertido, cuando comienza ese tipo de experiencias suelen transcurrir relativamente poco tiempo para fallecer. Hay un periodo entre ese inicio de avisos hasta el momento del fallecimiento, que puede ser de varias semanas o de muy poquitos meses. Y a partir de ese tiempo también ocurre una cosa muy interesante. Hay un cambio en la realidad. La persona, como nunca mejor dicho, parece como que tiene un pie en este mundo y tiene un pie en el otro mundo en el que se está como preparando para desprenderse de uno e introducirse en el otro, ¿no? Aparte de William Barber, bueno, muchísimas personas también cercanas a la muerte, Hemingway, pero vamos, Fonsi Nieto, montones de, por ejemplo, toreros, 2 o 3 que conozco, bueno, muchísimas personas que constantemente han tenido, de hecho algunos incluso lo han relatado en los medios de comunicación, ¿no? Bueno, Raymond Moody se llama el entrenador del juego del sistema. Entonces, vamos a examinar realmente cómo ocurre este tipo de cuestiones, ¿no? Imaginemos, vamos a tener una experiencia de la muerte ideal, por así decirlo. Bueno, en primer lugar, evidentemente ocurre un suceso en el que subjetivamente, o quizá menos subjetivamente de lo que nos imaginamos, sino que realmente nuestra vida se encuentra en verdadero peligro. Pueden ser cosas banales, pues un accidente de coche, un accidente de moto, puede ser incluso en ocasiones un desvanecimiento, un infarto, un miocardio. Los problemas cardíacos dan muchas veces experiencias cercanas a la muerte, quizá por una combinación de dolor, de endorfinas, y muchas veces que la persona también subjetivamente sabe que se encuentra pues, en un estado que puede fallecer, ¿no? Inmediatamente comienza un zumbido que algunos califican de agradable, otros por el contrario llegan a escuchar casi una especie de melodía, habitualmente un sonido bajo, como de 20 Hz, como un murmullo que va increciendo. Esa es la primera sensación subjetiva que se suele tener. Una vez que estamos prácticamente ensordecidos por este murmullo, una sensación de beatitud, una sensación de encontrarse bien, de encontrarse lleno de placer. Algunos autores apuntan que suele ser por una secreción endorfínica potente. Muchas veces los dolores, por ejemplo, producen secreción endorfínica y otro tipo de patologías también. De una manera casi inmediata, aproximadamente la mitad de las personas tienen una experiencia extracorpórea. ¿Qué es una experiencia extracorpórea? Algunos lo llaman viaje astral, hay autores, neurólogos, por otro lado, los psicólogos han intentado establecer diferencias entre los supuestos viajes astrales o tal y cual. Pero vamos a dejarlo en una sensación de salir fuera del cuerpo. También, ahora hablaremos sobre todo de Sam Parry. Hay un proyecto en Estados Unidos, en un hospital de Nueva York, en el que se está estudiando este tipo de fenómeno. Ahora lo tocaremos a continuación. Dentro de esa experiencia extracorpórea, la persona comienza a salir, a notar que está dejando su cuerpo físico, no atrás tanto, sino abajo, y de alguna manera comienza muchas veces a verse a sí mismo. Quizá la fotografía no es la más adecuada, porque habitualmente la persona no suele estar mirando hacia el techo, sino, si podemos hablar de mirar acaso, o por lo menos de ver, suele ser invertido. Es decir, empiezas a ver tu propio cuerpo abajo. Una vez que ocurre esto, también suceden otro tipo de características, como por ejemplo, atravesar objetos, paredes, escuchar conversaciones, saber lo que está ocurriendo fuera de esa sala de urgencias donde nos encontramos como pacientes, o qué está ocurriendo fuera del propio quirófano, etcétera, etcétera. En el libro también relato algunos casos de los más interesantes, como la de una cantante de country americana que no solamente supo lo que se estaba hablando fuera, sino que fue capaz, que además quizá es lo extraordinario de la situación, le provocaron una parada cardíaca y un enfriamiento a nivel cerebral para poder operar. Por lo tanto, se encontraba, no voy a decir de muerte cerebral, pero con su corazón absolutamente parado, ¿no? Una vez que ocurre esto, y dentro de lo que son la diversidad de experiencias cercanas o extracorpóreas,
Hay algunas que son autoscópicas, es decir, que lo que están viendo es a su propio cuerpo físico y el entorno más inmediato. Otras son de tipo trascendental, es decir, no es ya solamente como si tuviésemos una cámara que hubiésemos salido desde arriba, sino que también hay una sensación muchas veces de tipo místico. No solamente te ves desde fuera, sino que además tienes la sensación de que hay un tipo de impregnación, muchas veces de tipo religioso, o de estar en otro mundo o en otro tipo de cuestiones. Si quieres, pues aquí hay asientos todavía delante que dar algunos. Vale. Otras son combinadas en un momento determinado, en que ambas situaciones se mezclan, ¿no? De tipo mixto. Y es un tema pues, más o menos complejo en el siguiente sentido. Pues, de hecho, en neurología estudiamos varios temas, ¿no? La eutoscopia, las experiencias EEC, experiencias extracorpóreas, out of body experience, las OBF, que es la sensación de salir a pesar de que no te ves, que estás fuera. Las OVAs, que son las autoscopias fuera del cuerpo, se ven a sí mismos y además ven al resto y encima ven el propio cuerpo que se encuentra fuera. Las parálisis del sueño, esto es una de las cuestiones que solemos recibir más consultas a través de internet, por ejemplo, en Proyecto Túnel o correos electrónicos, etcétera, etcétera. Durante la parálisis del sueño hay una introvisión de la fase REM del sueño, es decir, la onírica en la que estamos durmiendo, pero con los ojos abiertos. Es decir, como si nuestro cerebro estuviese contaminado de una serie de sueños, a pesar de que nos encontramos prácticamente en un estado de semivigilia. ¿Qué quiere decir esto? Pues que con los ojos abiertos y viendo, igual que estamos viéndonos ahora nosotros unos a otros, pues se introduce un sueño por medio y por tanto puedes ver algún tipo de cuestión, de hecho justamente las parálisis del sueño y este tipo de alucinaciones que son primas hermanas, las alucinaciones hipnagógicas y hipnopópticas, son el origen de aquellas leyendas medievales de los íncubos y súcubos que muchas personas decían estar paralizadas en la cama mientras este tipo de seres, la mayor parte de las veces, supuestamente abusaban, muchas de las veces sexualmente, de sus pobres víctimas. Evidentemente todo era fruto de una mera imaginación, ¿no? El miembro fantasma se basa justamente en esa integración fallida también de aquellas zonas de nuestro cerebro que en un momento dado nos otorgan la sensación de unidad en nuestro cuerpo. Porque claro, damos todo por hecho, damos que todo lo que vemos es cierto, estamos tan acostumbrados a sentir nuestro propio cuerpo que ni nos planteamos, por ejemplo, que eso pudiera ser fallido. Un ejemplo, en la relación de presencias, cuando alguno de vosotros haya tenido esa sensación en una ocasión, sentir que estamos siendo observados, sentir que no estamos solos en la habitación, etcétera, etcétera. Si vamos a la neurología más ortodoxa, lo que realmente, supuestamente está ocurriendo es que a nuestro propio yo, le sentimos desplazado. Es decir, que esa supuesta presencia no sería otra cosa que la percepción del yo, que en un momento dado se ha movido unos cuantos metros fuera del cuerpo. Insisto que desde el punto de vista neurológico más abstracto, ¿no? Más aún, existen algunos científicos como Larsson, que también conozco, que está en el Karolinska Institute en Estocolmo, que se dedica a provocar experiencias extracorpóreas de una manera artificial. ¿Qué es lo que hace? Pues tiene en un momento dado unos rotuladores con el que toca el pecho. La persona tiene unas gafas estereoscópicas que reciben su propia imagen de dos cámaras que se encuentran en la parte posterior. Es decir, ¿qué es lo que ve esta persona? Lo que ve es la propia parte de atrás y ve como alguien mueve una mano con un rotulador hacia sí. Y a la vez le está tocando de verdad en el pecho. Bueno, a posteriori lo que se hace es ya no tocarle en el pecho y simplemente acercar el rotulador a la cámara. Aunque os parezca increíble, el sujeto con el que se está experimentando tiene la sensación de que le están tocando en el pecho, aunque ello ya no ocurra. A otra serie de experimentos, por ejemplo, respecto al esquema corporal, digo esto para que podáis entender desde el punto de vista neurológico algún origen de las propias experiencias
extracorpóreos. Por ejemplo, con los miembros fantasma es relativamente fácil reproducirlo artificialmente. Habitualmente se hace un molde de la propia mano en látex, igual que es de las películas. Te pones tu mano, por ejemplo, encima de una mesa, pones la copia al lado, lo tapas con un paño, con una toalla o con lo que sea, y con un pincel empiezas a tocarte al mismo tiempo tu mano y la de látex, tu mano y la de látex. Tu cerebro empieza a asociar las imágenes. Y una vez más, aunque os parezca también mentira, y esto es la magia de la neurología y de vivir encerrados dentro de un cráneo, con lo cual solamente tenemos unos pocos sentidos que nos comunican con el exterior, es que es fácil engañar. Cuando se retira tu mano, la mano auténtica, se toca la de látex y tu cerebro percibe el pincel que está tocándote el dorso de la mano. Una vez que ocurre todo esto, la sensación extracorpórea, estamos yendo por cada una de las fases, hay muchas veces un túnel, una luz. La verdad que lo del túnel no deja de tener cierta connotación cultural, porque por ejemplo en Asia nadie ve un túnel, ven una luz blanca que se agranda. Para nosotros occidentales, cuando vemos una luz grande que se agranda dentro de la oscuridad, pues tendemos a reinterpretar este tipo de cosas una vez que nos encontramos ya de vuelta al mundo real como un túnel, ¿no? Os recuerdo que todo este tipo de cosas, ya lo podemos hablar después, no deja de ser una interpretación. Por ejemplo, cuando pasemos ahora a los seres de luz, aquellos que sean cristianos o católicos lo interpretarán como un ángel, otros que sean budistas, pues como Buda, etcétera, etcétera. Pero esto del túnel, también ha habido neurólogos que lo han achacado a otro tipo de cosas. Por ejemplo, cuando falta oxígeno en las... para empezar, en la propia retina ya comienza a achicarse el campo visual y luego en un momento determinado se agranda bruscamente. Esto se puede ver con cierta facilidad, quizá lo habéis visto alguna vez en la tele, en las pruebas de pilotos que los centrifugan, pues antes de perder el conocimiento casi todos tienen la sensación de entrar en un túnel. También ocurre en un momento determinado en los últimos instantes de la vida neurológica del propio cerebro. Hay unos verdaderos fuegos artificiales, es el ATP, la adenosíntrifosfato, es una sustancia que se encuentra en el cerebro y que se quema en los últimos instantes. También podría ser esa otra de las teorías. Lo cierto es que de una manera u otra, la sensación, recordar que estaba oyendo un zumbido, se encuentra en un momento dado como si estuviese fuera del cuerpo, con una sensación extraordinaria de bienestar. Y en ese instante comienza literalmente a deslizarse a través del túnel. ¿Y qué es lo que hay al final del túnel? O durante el túnel. Por ejemplo, tengo una paciente que relató que no solamente vio a personas conocidas, sino que además tiraban de ella y la ayudaban con sus propias manos. El túnel en ocasiones es oscuro, en otras aterciopelado. El tipo de interpretación que cada uno de las personas que hacen una ECM, una experiencia cercana a la muerte, la verdad que es muy diverso. Si eres niño, muchas veces ves amigos que ya han fallecido, pero ahora viene lo quizá mortal que puede confundir. En ocasiones hay personas que ven a personas que a su vez están vivas, lo cual es bastante confuso. La mayor parte de las veces suelen ser fallecidos. Y ocurre una cosa interesante, que también nos gusta hacer estudios con Fenwick la semana pasada, y también hay una doctora justamente en uno de los mayores hospitales de Madrid que ha vivido con sus pacientes este tipo de cuestiones. Es algo muy extraño, muy raro, pero que en ocasiones se da. Y quizás sea una de las mayores pruebas de que es posible de que pudiera ocurrir alguna otra cuestión, además de ser todo un puro artificio neurológico. Y es lo siguiente. Personas que cuando se encuentran ya prácticamente en este estado, bastante avanzado, porque no todo el mundo llega aquí o más allá, pero cuando llega a este estado, se encuentra con alguien que supuestamente está vivo, pero que le dice, no, estoy muerto. O sea, el típico, para que nos entendamos, la típica amistad que a lo mejor no vemos hace semanas, meses o años, y no sabemos nada de él o de ella, y nos la encontramos ahí. Cuando la persona que ha sufrido la ECM vuelve otra vez a su vida, revive, mejora de su enfermedad o lo que sea, pues cuenta la experiencia. Y lo más llamativo es que existen muchísimos casos registrados en el sentido que esa persona que se había encontrado y que él tenía la seguridad de que se encontraba viva, resulta que había fallecido.
Hay varios casos registrados, quiero recordar que tengo alguno al otro lado del túnel, en el que personas, por ejemplo, uno de los casos quizá más interesantes, en el que una chica con dos hermanos, y uno de ellos había tenido un gravísimo accidente, mientras que el otro había justamente fallecido durante las horas en que este había tenido el coma, a bastantes kilómetros de distancia, y se encontró con su hermano, que le dijo: oye, ya me he muerto. Cuando volvió otra vez a la vida, pocas horas después, salió del coma, verificaron el estado de su... Creo que era chica, efectivamente, una hermana en un colegio mayor. Le tuvieron que dar la mala noticia de que había tenido un accidente justamente en esos intervalos de horas y que había fallecido. Quizás estos sean de los casos más sorprendentes que podemos relatar, ¿no? Por fin suele haber un encuentro con seres de luz, con energías. La persona dice que encontramos seres de luz con energías, insisto, algunos lo interpretan como Jesucristo, hay personas que tienen incluso, relatan un perfil antropomorfo, es decir, un señor, una señora con túnicas, muy parecido, la verdad, a lo que podemos ver muchas veces en los frescos, en las iglesias, en los templos, etc. Y a propósito de esto, por ejemplo, hay un estudio muy interesante que realizó Bruce Grayson de la Universidad de Virginia Occidental, que quizás es uno de los que más saben acerca de este tema. Estamos haciendo un trabajo actualmente con él y con la Universidad de North Texas. Estamos validando una serie de estudios dentro del mundo hispano. Y es la influencia que tuvo supuestamente Bruce Grayson, porque claro, una de las ideas, de las hipótesis es la siguiente. Después del famoso éxito de Bruce Grayson durante tantos años, tantas décadas, sería factible en tantas entrevistas que hemos visto en televisión, lo he mismo visto, ¿no?, que todos estuviésemos tan influenciados culturalmente que cuando tuviésemos la supuesta alucinación, pues viésemos lo que esperábamos, porque claro, nos lo han contado tantas veces, hasta la peli, que sería muy normal verlo. Sin embargo, es muy llamativo, porque el estudio de Bruce Grayson, que es recopilatorio desde el libro de Moody, 74, 75 hasta el día de hoy, y las experiencias cercanas a la muerte anteriores a la década de los 70 son prácticamente idénticas. Es algo que me ha llamado mucho la atención. De hecho, hace un par de semanas estaba revisando la famosa revista The Lancet, y como soy muy curioso, empecé a ver algunas publicaciones cuando empezó en 1850 o 60, y justamente a los 2 o 3 años de conocer el primer número, hay un artículo muy bonito, lo tengo por ahí guardado, en el que un médico de la Marina inglesa relata una experiencia cercana a la muerte de uno de los marinos que se había caído por la borda. Y era prácticamente igual, y evidentemente en aquel entonces no había ni películas ni Bruce Grayson, y prácticamente nadie hablaba de experiencias cercanas a la muerte. Y además es prácticamente unos 20 o 30 años antes de que William Barrett fundase la Sociedad Inglesa de Parapsicología, etcétera, etcétera. Hay muchísimos relatos, y prácticamente todos coinciden en lo mismo. Una vez que ocurre esto, también comenzamos a tener una sensación de que toda nuestra vida, todo el tiempo, transcurre de una manera muy rápida. Es decir, de repente vemos toda nuestra vida durante un instante o durante pocos segundos, pocos minutos. La verdad, ¿cómo dilucidarlo si supuestamente estamos medio muertos? Es una buena pregunta. Pero muchas personas dicen: vi toda mi vida durante ese instante. Durante, por ejemplo, en el caso del accidente de moto, recuerdo un paciente de Barcelona que había salido volando, literalmente, el típico accidente de moto contra coche, y mientras daba piruetas en el aire, llegó a ver toda su vida. ¿Cuánto puede haber durado eso? Pues sinceramente no creo que mucho más de un par de segundos. Un par de segundos dando vueltas por el aire son muchos segundos, ¿no? ¿Y cómo podemos saberlo? Hay otro estudio muy interesante de un médico norteamericano en el que estudia a personas que intentaron suicidarse desde el conocido puente Golden Gate en la bahía de San Francisco. ¿Y por qué es una suerte que se les hubiese estudiado? Porque lógicamente conocemos la distancia que hay entre el puente y el agua, con lo cual podemos calcular con una sencilla fórmula los segundos que se tarda en caer. Y si acaso durante esos segundos fueron capaces de tener esa recopilación vital, ¿no? Y sí, así ocurrió. Durante esa caída ocurrió una serie de cuestiones muy interesantes. La caída, lo digo como curiosidad, no es mayor de unos 5 o
o 6 segundos en el mejor de los casos. La mayor parte de ellos murieron. Sin embargo, unos poquitos, lo relato en el libro, menos de 20, llegan en todos estos años y se tiran ahí cada 2 por 3. También os digo con curiosidad que los que hayáis estado allí habréis visto que hay teléfonos a lo largo de todo el puente que se llama parecido al teléfono de la esperanza, para que si intentas suicidarte, pues que puedas en un momento dado establecer una conexión con alguien, llamarle, etcétera, ¿no? Es uno de los sitios favoritos de toda California para tirarse para tirarse al mar. Bueno, ¿qué es lo que hay en esa memoria panorámica? Eso de que, caray, veo toda mi vida y que pasa delante de mis ojos, ¿no? Pues que se mueve a gran velocidad, por razones obvias, en ocasiones es por fotogramas, como si fuesen imágenes. Y la mayor parte de las veces, además, hay algo interesante. De hecho, esos fotogramas no es tanto visual o pictórico, como si fuesen fotogramas de una peli, que también ocurre así, sino sobre todo aquellos momentos más emocionantes desde el punto de vista sentimental que nos han ocurrido a lo largo de nuestra vida. No hay que hacer un esfuerzo, es otra característica que los supervivientes pudieron notar, es decir, no había en un momento determinado que, igual que ahora mismo si nos tenemos que acordar que hicimos el verano pasado, tenemos que recurrir a nuestra memoria e intentar desarchivar dónde lo pasamos, cómo, qué hicimos, etcétera, sino que acude a nuestra mente de una manera totalmente sin ningún tipo de esfuerzo, ¿no? Hay una desaparición de la temporalidad, las vivencias son emocionales, hay destellos, en ocasiones, esto es importante, hay destellos del futuro. Es decir, aquellos que han sobrevivido, en ocasiones tienen también una serie de sensaciones de lo que puede llegar a ocurrir en un futuro determinado. Digamos así, de alguna manera, precognitorios. Hay tristeza en muchas ocasiones y lo que sí es importante es lo instantáneo que es todo este tipo de cuestiones. Es decir, prácticamente entre que la persona, imaginaros, estamos hablando tan solo 5 o 6 segundos, entre que se tiraba del puente y en un momento dado impactaba contra el agua, ocurría todo este tipo de cuestiones. Si volvemos otra vez, de todos modos, allá prácticamente lo que hay más allá de ese túnel, de esos seres de luz, de esa sensación de bienestar, de lo que es la vivencia o pasar la vida panorámica, nos encontramos ya con algo de los que algunas personas han hecho referencia, pero que por razones obvias no sabemos qué es lo que hay más allá, ¿no? Pero suelen ser paisajes, en un momento dado, paisajes pues muy agradables, paisajes en los que la persona se dice encontrar perfectamente bien, otros sueñan o tienen la vivencia, o si queréis utilizar la frase alucinan, o ven, o viven, pues paisajes marinos, o cualquier otro tipo de cuestión similar. Lo cierto es que la mayor parte de ellos, ahora lo veremos también con Eben Alexander, que no quiero que siga este tipo de temas, habréis oído hablar de él, es un neurocirujano de Harvard, aunque vive actualmente en Virginia, que tuvo una experiencia bastante interesante. Una vez que ocurre todo esto, y lógicamente todo esto lo sabemos por personas que han sobrevivido, obvio, no por los que han fallecido, pues hay una sensación muchas veces depresiva. La persona se encuentra mal, se encuentra triste, echa de menos lo que le ha ocurrido. Es verdad que pierde el miedo a la muerte, pero sobre todo lo que pierde muchas veces es el miedo a la vida. Se vuelve más arrojada. Ahora vemos algunos cambios también, pero suele acompañar una sensación de tristeza y de malestar. Claro, ¿cuáles pueden ser las causas de todo este tipo de cuestiones? Sin lugar a dudas, una de ellas ya la hemos mencionado, ¿no? Las expectativas, ¿no? Es decir, aquellas cosas que en un momento determinado puedan, de alguna manera, condicionarnos a que esto ocurra. Es decir, si pensamos que va a ocurrir, pues a lo mejor cuando estamos en situación nos ocurre por pura programación. Las drogas terapéuticas también se ha especulado mucho con ello. Lo cierto es que gran parte de las personas que han tenido experiencia cercana a la muerte no se habían tomado ni siquiera una aspirina. Es decir, no es un factor, desde nuestro punto de vista, importante. Las endorfinas tan solo justificarían la sensación de bienestar, pero no el resto de las experiencias. La anoxia, es decir, la falta de oxígeno, pues se ha especulado mucho sobre ello. Pero lo cierto es que la propia anoxia, cuando aumentan los niveles de CO2, de dióxido de carbono, lo que ocurre es todo lo contrario.
no ocurre hiperclaridad con la experiencia cercana a la muerte. Quien tiene una ECM, una experiencia cercana a la muerte, no está aturdido, no está confuso como cuando está intoxicado con dióxido de carbono, sino que tiene una hiperclaridad de ideas y cuando vuelve otra vez en sí, lo relata como una de las veces que más claro ha visto las cosas en su vida. Tanto es así que le acompaña otra sensación, que es la inefabilidad. La inefabilidad no es otra cosa que la dificultad de expresar con palabras aquello que ha vivido, porque es mucho más rico de lo que su propio vocabulario puede en un momento determinado expresar. La despersonalización, bueno, eso entraría dentro prácticamente de lo que es la psicopatología, ¿no? Perderse a sí mismo dentro de lo que es la corporalidad, primo hermana de la experiencia extracorpórea. Es una buena hipótesis que se podría estudiar bastante más acerca de ello. Quizá el lóbulo temporal también explicaría algunas cosas, particularmente el derecho, que es el que se encarga de todo el tema de las presencias, el que se encarga de las experiencias místicas, de las experiencias religiosas. O por último, lógicamente, que es por lo que está planteando, que realmente hubiese algo más allá de la propia vida, como es lógico, ¿no? Esa sería, claro, la hipótesis más fantástica y desde luego que quizá no sería tan descabellada pensar. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que puede hacer la ciencia de alguna manera para intentar entender este tipo de cuestiones? Yo creo que es el quid de la cuestión. Hasta ahora muchas personas que se autocalifican de espirituales parece que están siempre reñidas con la ciencia. Y la mayor parte de los científicos parece que siempre están reñidos con lo espiritual. Pero realmente es mucho más compatible de lo que nos imaginamos. Tan solo hay que ahondar en ello. Por ejemplo, ¿cuándo comenzó la ciencia a interesarse en esto? Pues quizá en el famoso episodio de Harvard View, en Seattle, en el que Raymond Moody describe cómo una paciente fue capaz de ver unas zapatillas de color rojo, a propósito, que se encontraba en el alféizar de una ventana. Esta es realmente un grabado del propio hospital, en el que además el propio Raymond Moody subraya una cuestión, y es que, como podéis ver, está escalonado con unas dificultades bastante importantes para poderlo ver. Es decir, una paciente que se encontraba en una habitación tuvo la susodicha experiencia extracorpórea y cuando le preguntaron qué es lo que había sentido, vivido, visto, etc., pues contó, oye, es que salí fuera, salí por la fachada del hospital y te diré como curiosidad que varias habitaciones más allá y en otro piso había unas zapatillas rojas en el alféizar de la ventana. Lleno de curiosidad, la otra persona fue a verificar dicha cuestión y encontró las zapatillas rojas. Fue como la primera comprobación, por así decirlo, evidentemente no es un gran estudio científico, ¿no? Pero da que pensar. En segundo lugar, hay otro tipo de cuestiones o de testimonio. Evan Alexander, por ejemplo, al que también he entrevistado varias veces, tuvo un libro, lo habréis visto quizá, justamente que versa sobre experiencias a la muerte. Ha sido portada de la revista Newsweek, El cielo es real. Él tuvo una experiencia cercana a la muerte durante una meningitis. Esa meningitis le llevó a estar una serie de días, más de un par de semanas prácticamente en coma. Y durante el coma, pues tuvo una serie de experiencias que realmente resultan importantes. Una de ellas es que se encontró acompañado de una chica, como él mismo dice, joven de 18, 19 años, que le ayudó y le tranquilizaba, conversaba con él. De hecho, incluso estuvo, según Evan Alexander, en un sitio bastante florido, bonito, conversando, hablando y haciendo vida normal, mientras que en la vida terrenal se encontraba en unidad de cuidados intensivos, evidentemente. Pero quizá lo más llamativo de la cuestión, aquí la verdad que la historia se vuelve un poco confusa, he de ser sincero, porque en el libro cuento una cosa, quitando a Raymond Moody, aquí nos ha contado alguna otra cuestión, alguna variante. La cuestión es que la chica que vio él es una hermana que había fallecido hacía prácticamente una década y media y que él nunca había llegado a conocer personalmente. La única diferencia en el relato, tengo ganas de volver a verle para ver si lo aclara, es que en uno de los relatos supuestamente conocía su existencia y en el otro creo recordar que no. Pero bueno, la cuestión es que esa persona no la conocía personalmente y se correspondía exactamente a aquella hermana que nunca, porque él es adoptado, aquella hermana que nunca había conocido a sus padres biológicos, a los padres adoptivos también,
y hizo un dibujo cuando despertó al carboncillo de esa mujer que le había acompañado y se corresponde prácticamente con una fidelidad asombrosa con la propia fotografía de esta hermana ya fallecida, ¿no? Luego tenemos a Sam Parnia. Parnia es un médico de un hospital cercano a Nueva York. Estuve con él también hace poquísimo, hace unas semanas nada más, y lleva un proyecto que se llama el Proyecto Aware. El Proyecto Aware lo que han hecho es poner pantallas en el techo de las habitaciones de resucitación, en particular 3 en el hospital Stony Brook, 3 pantallas que están mirando hacia el techo, de manera que cuando están resucitando a alguien, los que están siendo resucitados, evidentemente no pueden ver el contenido de dichas pantallas. Pero si supuestamente tienen experiencia extracorpórea, sí que pueden ver las imágenes, si acaso salen del cuerpo y las ven desde arriba, pues pueden ver las imágenes que están siendo proyectadas en ese momento. Estas imágenes son proyectadas de manera también aleatoria, es decir, ni siquiera los médicos que están abajo saben qué imágenes están siendo en un momento dado emitidas por la televisión, pues para no influir en un momento dado, poder hacer un comentario, que la otra persona pudiera escuchar, o lo que sea. Y todo está siendo grabado en vídeo rotulado con las imágenes, de manera que si alguien supuestamente ve algo, saben exactamente a qué hora ocurrió y durante qué proceso de la resucitación se establecía en la imagen en cuestión, si se corresponde o no se corresponde, etcétera, etcétera. Bueno, Sam Parnia lleva un par de años con que va a publicar resultados. Hace 15 días estaba con él y ni dándole las 3 cervezas que ya soltó la lengua fue capaz, porque está en revisión creo que en el British Journal of Medicine, una buena revista. Se encuentra en revisión con prácticamente 2000 casos. Según Parnia, aunque obviamente no tengo la publicación porque no ha sido impresa, ¿no? Pero según Parnia, hay algunos pacientes que han sido capaces de ver esto, de ver lo que había en las pantallas. La verdad es una cuestión un tanto resbaladiza, ¿no? Porque si intentamos estudiar este tipo de cosas con una serie de métodos muy terrenales, también podemos equivocarnos, ¿no? ¿Pero por qué podemos equivocarnos? Por una razón muy sencilla. Por ejemplo, Bruce Greyson, el jefe de psiquiatría de la Unidad de Estudios Perceptuales, que ya os he hablado de él, de Virginia Occidental, intentó hacer algo parecido en los quirófanos, sobre todo en aquellas operaciones de alto riesgo. Y cuando aquellos que eran resucitados o que volvían a la vida o que se habían encontrado en peligro de muerte comentaban qué es lo que había sucedido o que se habían encontrado fuera, que lo habían visto todo, etcétera, etcétera, Greyson evidentemente les inquiría acerca de ¿habéis visto tal cosa o tal otra? O contarme a ver si coincidían las versiones, ¿no? Y los pacientes contestaban, pero vamos a ver, doctor Greyson, ¿usted cree que yo me voy a preocupar de ver qué es lo que había en el techo de una pantalla que se encontraba flotando y saliendo fuera del quirófano? Pues la verdad que suena bastante lógico, ¿no? Es decir, intentamos medir una cosa quizá con una serie de métodos que no sean los más adecuados. Bueno, este es Greyson a propósito con el que estamos haciendo uno de los estudios actuales. Quizás sea una de las psiquiatras que también más sabe sobre este tipo de temas en prácticamente todo el mundo. Y justamente Jane Holden, a propósito, os invito el día 10 de mayo, el sábado, el mes que viene, en la UNED vamos a hacer las primeras jornadas en España de personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte. Y viene Jane Holden, que es de la Universidad de North Texas, otra de las personas que también más sabe sobre este tipo de cuestiones. ¿No? Va a ser por la mañana, es un sábado, si queréis ir, vamos, es en la misma de aquí en Madrid, ¿no? Creo que va a ser bastante interesante. Sobre todo porque van a venir muchas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, van a ir identificadas, van a hablar de nosotros, vamos a charlar, vamos a dar una pequeña conferencia, una cuestión parecida, ¿vale? Pero quizá uno de los sitios más interesantes con el que trabajo y donde tengo el cargo de examinador externo es en la Laurentian University, que está en Ontario, o Universidad Laurentiana, está en Canadá, donde el jefe es Michael Persinger. Michael Persinger, bueno, este es Hameroff, pero bueno, ahora hablaremos de Hameroff. Hameroff, quizá algunos de vosotros también hayáis
leído sobre él. Hameroff es un anestesista de la Universidad de Phoenix, Arizona. Él y algunos otros científicos hicieron una teoría, crearon una teoría hace prácticamente unos 15 años, conjuntamente con Roger Penrose. Roger Penrose ha sido el tutor de Stephen Hawking, famoso astrónomo, y Penrose ha sido postulado para el premio Nobel en más de una ocasión. Y Hameroff ha creado una interesantísima teoría desde mi punto de vista, que es la consciencia en los microtúbulos. Los microtúbulos son unas estructuras muy pequeñitas que se encuentran dentro de prácticamente todas las células, pero particularmente las que nos interesan, están en las neuronas. Estos microtúbulos tienen una estructura, como podéis ver, atómica, constituida como una ristra, como si fuesen bolitas que se encuentran pegadas, larguísimas, en cada una de nuestras neuronas. Y son las que supuestamente van almacenando parte de nuestra conciencia. Si acaso sabemos qué es lo que es la conciencia, por supuesto, ¿no? En estos microtúbulos, sería más largo de explicar, y tampoco quiero aburriros con lo que es la biología más íntima de la célula, pero se van almacenando multitud de cosas, de manera que nuestra conciencia estaría de alguna manera archivada de una manera mucho más compleja de lo que nosotros podíamos imaginar en nuestro cerebro. No solamente nuestro cerebro, sino también esa conciencia, de alguna manera, debido a las cargas eléctricas, y aquí el tema más interesante, y con esto ahora lo desarrollaré un poquito más para no aturdirlo, excedería lo que es el propio cerebro, y de alguna manera esta conciencia se expandería fuera de lo que es el propio cráneo o la propia estructura, la propia masa encefálica o el resto de las neuronas, por una serie de cuestiones físicas importantes. Este es un microtúbulo ampliado. Persinger, este señor con carita de anciano amable, que a propósito siempre va vestido exactamente igual. Lo digo así porque cuando la primera vez que quedé con él, me dijo: me vas a reconocer fácilmente porque soy el único que lleva el three-piece suit, es decir, un traje de 3 piezas. Y así aparece, si buscáis alguna cosa sobre él, aunque le veáis prácticamente con 4 años, aparecerá con chaleco y corbata. Es increíble. De hecho, me sentí muy frustrado porque cuando le conocí le regalé una camiseta que me había costado una barbaridad encontrar, del típico todo español con un electroencefalograma. No me digáis vosotros que eso se encuentra con facilidad. Pues la miró y me dijo: Miguel, algún día me la pondré con el pijama o algo, pero todo el resto voy vestido así. Nunca supe el destino de la camiseta en cuestión. Pero bueno, la cuestión es un psicólogo con una formación bastante potente en física, digamos que paradójico, y prácticamente todos los que están en el equipo pues están tremendamente formados en cuestiones de física, prácticamente de todo tipo de física. Algunos de ellos especializados, ahora os enseñaré algunos de los trabajos que estamos haciendo ahí, en física cuántica, etcétera, etcétera. Bueno, Persinger, a propósito, es norteamericano, a pesar de que trabaja en Canadá. De hecho, trabaja en una universidad laurentiana que es católica y con el que tiene bastantes rifirrafes, porque Persinger es a su vez el gestor y desarrollador, quizá los que conocéis algunos trabajos de estos, del famoso casco de Dios o casco de Corel, con lo cual le pone una situación muy delicada en una universidad católica, hasta el punto que puede sonar increíble, pero si queréis comprar un libro suyo no lo podéis comprar en la propia universidad, en la librería, sino que tenéis que ir a la ciudad de Sudbury a comprarlo en cualquier otro sitio. Bueno, una pequeña anécdota, pero creo que estos rifirrafes son interesantes también para que entendáis el contexto de la cuestión. Bueno, estoy dando una clase con los alumnos y doctorandos. Este es David Bares. Es un tipo muy interesante con el que estamos intentando desarrollar un trabajo. Llevamos 2 líneas de investigación desde Madrid con la Universidad de Sudbury. Uno de ellos, ahora lo enseñaré, son los eventos generadores de eventos randomizados. Explicaré ahora, es más fácil de lo que parece a pesar de la palabra.
Y la otra es la inducción de campos magnéticos con este tipo de artilugios. Si veis aquí, esto se pone en el coco, o bien, en un momento dado, a ver, ahí podemos ampliar, bien, se pone en la cabeza, estos son bobinas, cada una de ellas, que van controladas por un ordenador. Y entonces lo que hacen son unos campos magnéticos circulares en contra de las agujas del reloj. Para que os hagáis una idea, durante una media hora, una intensidad relativamente baja, unos 5 microteslas. Para los que no estéis habituados a este tipo de magnitudes, os diré que aquí, por ejemplo, debe haber, pues no sé, habitualmente, como voy viendo por todos lados, en una sala como esta con luces, debe haber unos 80, 90, o sea, son magnitudes relativamente pequeñas. Pero lo importante no es la potencia, lo importante son los patrones que esta potencia tiene. ¿A qué me refiero con patrones? Pues lo importante es que no solamente tiene un campo magnético, sino que el susodicho campo magnético rota, y que además rota con unos patrones determinados, como si fuese música, por ejemplo. Es decir, no es un patrón plano. ¿Qué es lo que se intenta hacer con esto? Bueno, ahí estamos haciendo una de las pruebas en una cámara, además de aislamiento, una caja. Es una cámara doble de Faraday para evitar contaminación electromagnética, y por otro lado se está poniendo un electroencefalograma y a la vez lo que es el casco de cobre o todo este tipo de cosas. ¿Qué es lo que se intenta hacer? Pues enlazar dos cerebros, es el propósito, de hecho ya se ha hecho. Lo que pasa es que se ha hecho aproximadamente a una distancia de 5 kilómetros nada más. Cuando digo enlazar dos cerebros, ¿a qué me refiero? La verdad es que se han hecho 3 niveles de experimentos. Y vosotros diréis que tiene que ver todas las experiencias cercanas a la muerte. Pues muy sencillo. Lo que estamos intentando es buscar de alguna manera puertas de atrás para lograr entender mecanismos de la consciencia. Y si esta consciencia se expande, si esta consciencia en un momento determinado sale fuera de lo que es el propio cerebro, quizá podemos encontrar algunos mecanismos para estudiarlo, aunque sea indirectamente. Y este es, creemos, uno de ellos. Este tipo de experimento se ha hecho en un momento determinado, sustancias químicas, se ha hecho con cultivos de células de melanoma, el cáncer de piel, que es muy fácil cultivarlo en placas, y se ha hecho también con personas. Entonces, ¿qué es lo que se intenta? Se pone este tipo de artilugio en un sitio determinado, y por otro lado se pone otro aparato igual, controlado con un ordenador, a X distancia. Pueden ser metros o pueden ser kilómetros. El propósito que intentamos hacer actualmente es enlazarlo entre Canadá y España. Entonces, en un momento determinado, se estimula un cerebro, por ejemplo, y observamos que si están enlazados los dos exactamente con el mismo tipo de radiación electromagnética, con los mismos patrones, etcétera, etcétera, se da una respuesta en el cerebro B, el que está a X distancia. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, esto es una pantalla de ordenador, es obvio. Lo que está midiendo ahí son emisiones de fotones. Los fotones son partículas de luz. Todos, cuando tenemos actividad cerebral, emitimos fotones que atraviesan nuestra piel. Esto es un hecho desconocido incluso para muchos científicos. Lo digo esto porque en España casi todo el mundo se queda de piedra cuando escucha esto, pero hay muchísimos artículos científicos al respecto. Otra cosa es que aquí en España nadie le ha interesado nunca. Bueno, a resulta de nuestro metabolismo celular en la cabeza, cuando quemamos glucosa, es una verdadera combustión y hay partículas de luz que salen. Evidentemente no tanto como para verlas con los ojos, eso es obvio, ¿no? Pero sí con aparatos, con fotomultiplicadores, que lo que hacen es que amplifican miles y miles de veces cada uno de los fotones que salen. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Tomamos a una persona, tomamos a otra, las enlazamos a las dos, aplicamos no solamente en un momento dado luz a una, unos 15.000 lux, es decir, la iluminamos su cabeza, y aunque os parezca mentira, además de los fotones que naturalmente salen de manera sin ningún tipo de estimulación en una persona, en la que está alejada, cuando le aplicas luz a una, la otra multiplica los fotones por miles de veces. Es decir, ¿qué podría explicar esto? Pues muchas cosas de la conciencia. Podría explicar premoniciones, podría explicar el por qué personas que en un momento dado se sienten afectivamente unidas, una nota una cosa que le sucede a la otra. Por ejemplo, diré como curiosidad que el inventor de los
electroencefalogramas, que falleció en el año 44, pero comenzó así sus estudios acerca del electro. Tuvo una sensación durante la guerra franco-prusiana de que a su hermano le había sucedido algo. Él envió un telegrama a su hermano, que se encontraba en el frente, y su hermano le contestó: oye, ¿cómo sabías que tal día, a tal hora, me habían herido justamente? Hebert se sintió muy impresionado con esta noticia. Entonces comenzó a buscar qué potenciales existían en el cerebro. Y fue justamente todos los electroencefalogramas y electroencefalógrafos de hoy derivan de aquella investigación. Lo curioso del caso, os lo digo también para que veamos cómo somos los humanos, durante bastantes décadas, prácticamente 20 años, lo pasó fatal porque todo el mundo se reía de sus investigaciones. Principios lo podéis buscar en hemerotecas, 1910, 14, 15, 20, hasta el año 25, 30, que le empezaron a tomar un poco en serio. Todo el mundo se reía de él y decía: vamos a ver, ¿cómo es posible que el cerebro va a tener electricidad? Eso es una tontería. Lo que usted está midiendo serán contaminaciones electromagnéticas de otros campos alrededor. ¿Pero cómo va a tener electricidad el cerebro? Durante muchos años, de hecho, tuvo muchísimas depresiones. Finalmente le quisieron dar el premio Nobel. Psicológicamente se encontraba arruinado y el año 44 se suicidó. Lo digo como curiosidad, pero con esto no quiero inducir a nadie que se suicide si fracasa. Lo pasó fatal. En pocas palabras. Este que tenéis aquí todo tatuado es un tío que más sabe, yo creo, del mundo acerca de REX, que son Random Event Generators. ¿Qué son los REX? Pues los REX, quizá los que algunos habéis hecho en alguno de mis trabajos, trabajamos con Celeron. ¿Qué es el Celeron? ¿Y qué tiene que ver con todo este cacao? Este es un artilugio pequeñito, ya veis que no es más grande que una... Ya no se puede dar casi el ejemplo de la cajetilla de cigarrillos, porque ya hay gente, yo creo que no lo ha visto hace tiempo, ¿no? Pero de este tamaño, de unos 12 centímetros, algo así, y está aislado electromagnéticamente del entorno, y lo que hace es generar números, ceros y unos, miles de veces. Lo puedes programar de manera que, a lo mejor en un segundo, por ejemplo, pues genere aproximadamente 1000, 2000, 5000 ceros y unos. Como es lógico, es un generador aleatorio. ¿Qué dice aleatorio? Pues que son unos números cuyo resultado está regido por el azar. El azar, es decir, que si en un momento dado, por ejemplo, genera 1.000.000 de ceros y unos, pues más o menos, si es al azar, 500.000 pichi serán ceros y otros 500.000 serán unos. No, lógico, como quien tira 1.000.000 de veces una moneda al aire. Si la moneda está bien fabricada y equilibrada, pues la mitad saldrá cara y la otra mitad cruz, es lógico también. Bueno, hasta ahí nada interesante. Lo interesante es lo siguiente, que lo que se ha advertido, y a este respecto, la semana pasada, Dean Radin, uno de los mayores científicos que existen al respecto, del Noetic Institute de California, es un trabajo, la verdad, muy bonito. Ahora hablaré de él. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando hay emociones, cuando en un momento dado sometemos a este aparato a una serie de circunstancias de personas que están en derredor, aunque os parezca mentira, esta tendencia aleatoria comienza a cambiar. Y ya no aparecen tantos ceros y unos, aparecen más unos, menos unos, pero cambian. Pero cambian de una manera tremendamente significativa, de una manera muy importante. Por ejemplo, ¿en qué se basa? Se basa en una cosa en física cuántica que se llama efecto túnel. ¿Qué es el efecto túnel? Cuando un electrón atraviesa su propia barrera, tampoco os quiero liar con magnitudes e historia, pero en pocas palabras, un electrón con una potencia determinada atraviesa una barrera que es mucho más potente que el propio electrón. Algo que la física clásica le resulta imposible explicar. Como algo que tiene poca fuerza atraviesa algo que tiene mucha más fuerza que él. Bueno, el principio del Celeron es justamente este. Fabrica números aleatorios y utiliza como base este efecto que es aleatorio. ¿Por qué es aleatorio? Porque es un efecto que a veces pasa y a veces no pasa. Entonces el aparato lo toma como punto de referencia a la hora de fabricar los ceros y unos. Por ejemplo, esto es lo que estamos viendo en una pantalla en un momento determinado. Por ejemplo, aquí tenemos 19 horas y 45 minutos. ¿Y qué es lo que estamos viendo aquí? Esto es un evento, quizá, de los que emocionalmente más preocupan emocionalmente a un ser humano. Es aventar las cenizas de un fallecido en el mar. ¿Y qué es lo que vemos? Para que os hagáis una idea,
si hay ceros y unos aleatorios, la curva normal, si tú dejas este aparato, tiene que ir así aproximadamente. Sin embargo, podemos ver a lo largo de estas 19 horas lo siguiente. Hay una primera parte en el que 5 o 6 personas se encontraban a bordo de un barco durmiendo, sabiendo que al día siguiente van a, en un momento determinado, a aventar las cenizas. Durante la noche comienzan a dejar de aparecer unos. Cuando zarpan hacia el sitio, aproximadamente por aquí por la C, empeora todavía más la situación. Llegan al sitio aproximadamente en este espacio de la curva y esto es exactamente el momento de aventar las cenizas. Exactamente este momento. Luego se encienden los motores y el grupo de personas se va alejando del lugar. Esto particularmente está hecho en la isla de Esvedra, enfrente de Ibiza. ¿Qué es lo que observamos aquí? Observamos que de alguna manera las emociones, la consciencia, y esto es lo que tiene que ver con los que cercan a la muerte, no es en sí el aventar las cenizas, sino la consciencia de esas personas que se encontraban ahí tienen una influencia sobre el entorno. Es decir, ¿qué nos está diciendo? Pues que hay una acción fuera del propio cerebro. Y aquí el quid de la cuestión de la piedra angular del estudio. De alguna manera nuestro cerebro transciende a su caja de cálculo, que se llama cráneo, y a la propia estructura neurológica. Es decir, hay algo, parece que hay algo más allá de lo que es la parte neurológica más dura que cualquier neurólogo, cualquier científico hoy podría explicar. Luego, bueno, esto, el otro día en una conferencia justamente en Aranjuez, estuve hablando de ello, pero bueno, es simplemente este tipo de cuestión. Hay muchos científicos que lo han tomado hoy bastante en serio. Y es el proyecto 2045. El proyecto 2045 está financiado por Dmitry Tskov, que es un millonario ruso, al que conocí en Nueva York justamente este año pasado. Y se han tomado tan en serio el tema de la consciencia que han contratado quizá a los mayores científicos del mundo en neurología, en biotecnología, etcétera, etcétera. ¿Qué intentan hacer en este proyecto? Pues en el año 2015 al 2020 hacer una copia robótica del ser humano, un robot. En el año 2020 al 2025 un avatar, pero robótico, un robot, donde se pudiera trasplantar nuestro cerebro. Del año 2030 al 2035, evidentemente un avatar con un cerebro artificial al que pudiésemos transferir nuestra consciencia. Y finalmente, en la última etapa, en el 2040 o 2045, no solamente transferir la consciencia, sino también introducirla dentro de lo que es ese avatar, en un verdadero holograma. ¿Os acordáis? De hecho, la propia película Avatar, ¿no? Algunos, el otro día, justamente en la última, en Aranjuez, me preguntaban que, bueno, cuál era la finalidad de todo esto, porque vivir dentro de un avatar es una tontería, pero realmente daros cuenta de una cosa: la mayor parte de las personas, cuando fallecen teniendo el cerebro intacto, la conciencia intacta. Parece que no nos paramos a pensar en ello, pero desde el punto de vista científico es una grosería, una aberración morirse porque te falla el páncreas, porque te falla un pedacito de intestino, o porque te falla un riñón, o cuestiones así, ¿no? Es una verdadera brutalidad morirse justamente con el cerebro totalmente y con nuestra conciencia intacta. Esto abriría, evidentemente, muchísimas puertas a otro tipo de cuestiones. Abriría puertas por ejemplo, una de las cuestiones que se acarician es incluso a la exploración interplanetaria, en el que no habría necesidad de mandar cuerpos o seres humanos, ¿no? Sino simplemente a conciencias que en un momento dado pudieran viajar. Yo sé que todo esto suena muy de ciencia ficción, pero hay muchísima gente que se lo ha tomado bastante en serio. Dentro de lo que es la experiencia cercana a la muerte, lo que intento dilucidar es que hay mucha gente que se ha tomado muy en serio que la consciencia es algo que, si bien va unido al cerebro, no tiene por qué estar necesariamente incluido y anclado en el mismo, sino que puede tener en un momento dado una especie de, podríamos llamarlo, de evidencia que le hiciera perdurar, ¿no? Bueno, ese es Hiroshi Ishiguro, que es
maestros robóticos más importantes de la Universidad de Osaka. Bueno, ahí tenéis a él y a su avatar. Evidentemente el avatar, por muy bien hecho que esté, es en el fondo no deja de ser un muñeco electrónico, pero bueno, que no se consuela porque no quiere. Y bueno, con esto en un momento determinado, yo creo que si queréis podemos abrir algunas preguntas o comentarios. Ah, bueno, después, ¿no? Tiene que salir aquí a las 9. Ajá. ¿Qué hora es? Perdón. Bastante entretenido. Vale. Bueno, pero durante unos minutitos. La cita de libros se puede hacer fuera. Sí, perfecto. Pues bueno, contadme. A ver. Sí. Yo he vivido hace mucho tiempo. O sea, desde el video por decirles, una parte de Canadá dentro de España, por ejemplo. Sí. Y a uno de ellos se llama hacer una cosa que yo no lo veo enseguida. Sí, sí. Eso tiene que ver para saber. Sí, se ha especulado mucho con temas de conciencia global, por ejemplo. Hay un proyecto, Peter Banzer, que estudia el tema de conciencia global, tiene una serie de sensores. Peter Banzer del Instituto de Metafísica de París, es uno de los proyectos más antiguos que llevan 18 años. Lo que han hecho son poner sensores en varios lugares del mundo y observar si durante grandes catástrofes o acontecimientos a nivel mundial, por ejemplo, existe de alguna manera una trascendencia en las conciencias de todas las personas, aunque no estén directamente comunicadas. Y luego está el famoso experimento, ¿no?, de los 101 monos, en el que en un momento determinado, cuando hay supuestamente una carga crítica de conciencias, otros, en un lugar alejado, comienzan también a experimentar la misma sensación. Todo lo que os he estado hablando realmente, si os fijáis bien, aunque son diversos aspectos, va encaminado al tema de la conciencia, incluido la experiencia de que nos ha muerto, por supuesto. ¿Sí? Por ejemplo, entonces, sí, el cerebro es o sea, la conciencia queda intacta cuando la persona ha fallecido, ¿no? En el caso de las personas que tengan Alzheimer, ¿cómo encajamos esto? Es una buena pregunta. De hecho, más de alguna ocasión lo han realizado. Cuando hablamos de conciencia, claro, habría que definir muy bien exactamente qué conciencia y cómo es la conciencia. Por ejemplo, Persinger, el de la Laurentian University, afirma que sin lugar a dudas la conciencia pervive a la muerte del cuerpo físico. Pero también hay que dejar claro otro tipo de cuestión. El que haya conciencia que pudiera pervivir supuestamente al cuerpo físico no quiere decir que esa conciencia tenga, a su vez, para la redundancia, conciencia de sí misma. Es decir, el concepto de conciencia habría que afinarlo mucho y saber exactamente a qué nos estamos refiriendo. En principio, no sería otro tipo de cuestión que un cúmulo de experiencias, un cúmulo de cuestiones que pudieran quedar archivadas de alguna manera en alrededor nuestro. A propósito, eso abre, por supuesto, muchas puertas a la especulación, como por ejemplo las reencarnaciones, que en un momento dado volvieran ese tipo de manchas electromagnéticas a invadir, por así decirlo, a otras personas. Ian Stevenson murió hace años, pero era el antiguo jefe de Bruce Grayson, que os he hablado de vigilancia occidental. Ian Stevenson se obsesionó literalmente en los últimos años de su vida con el tema de las reencarnaciones. De hecho, se fue a la India y hizo un montón de estudios muy interesantes. Buscaba a aquellas personas que decían haber sido reencarnadas y luego se iba a los archivos de hacía 50, 100 años a buscar a ver si realmente se correspondía a aquella persona que había muerto en los detalles, ¿no?, con ese otro que refería esa reencarnación. Hay muchos trabajos, si queréis buscar Ian Stevenson, y os va a ser una sorpresa, porque hay muchísimos trabajos muy interesantes. Sí. Referente a este experimento que trata de hacer este señor vivir, el proyecto Avatar, ¿no? Sí. Yo siempre he pensado, cuando una persona es tan inteligente y se muere, ¿dónde va todo eso? ¿Dónde se queda? ¿Cómo se pierde? Y a mí eso siempre me da como, no sé, ¿cómo se podría conservar esa inteligencia de esa persona? Claro, es interesantísimo el problema, y justamente lo que comentaba, por ejemplo, con algunos de los ponentes también de Nueva York, en primer lugar, ¿qué es la conciencia?, ¿no?, para poderla salvar. Porque salvar un corazón sabemos hacerlo, en el sentido de poderlo trasplantar, transferir
dormir, etcétera, de mantenerlo horas vivo a pesar de que esté fuera del cuerpo, y así prácticamente con cualquier órgano. El cerebro, la verdad que poco se ha hecho al respecto, pero animales sí se ha hecho. Ahora, de ahí a salvar la consciencia como tal, realmente primero tenemos que saber dónde está la consciencia, y hay muchísima discusión al respecto. Al día de hoy nadie sabe exactamente dónde está la consciencia. ¿Sí? Cuando una persona está en coma, Sí. ¿cómo funciona ese cerebro? ¿Ve, no ve, sabe, se entera? Bueno, para empezar hay muchos tipos de coma, hay varios tipos, 4 tipos de coma, que además, particularmente, y es además lo que hacen los anestésicos, es desenchufar de alguna manera, como si fuesen las capas de una cebolla, empezando por la corteza cerebral y luego yendo hacia estructuras subcorticales. Realmente la corteza se mantiene, por así decirlo, iluminada y provocando esa sensación de consciencia gracias a que hay estructuras subyacentes que se encuentran a su vez excitadas. Ahora, ¿qué es lo que en un momento dado lo mantiene? Pues la verdad que es muy complejo decir, porque hay personas que supuestamente se encontraban en unos comas tremendamente profundos y hoy, gracias a los avances de la medicina, prácticamente se morían. Evidentemente, tenían infecciones, no sabían inventarlo y cualquier coma pues acababan falleciendo, ¿no? Hoy en día, mucha gente ya sabéis que sobrevivió durante meses y años, y todos los días vemos testimonios de personas que vuelven o despiertan y a pesar de haber sido desahuciados por los médicos, resulta que estaban escuchando todas las conversaciones. Hay un caso de una niña brasileña anencefálica en el cerebro que prácticamente tiene lo que es el tallo cerebral y un poquito más de estructuras, que os lo digo que curiosamente, además de tener conciencia, es capaz hasta de reírse con los estímulos de cariño, etcétera, etcétera, cosa que los neurólogos no se explican cómo es posible que tenga ese tipo de reacción. No quiero decir con esto que haya nada raro ni paranormal ni nada, simplemente que desconocemos mucho más del cerebro de lo que nos podemos imaginar. Sí. Aparte de eso, cuando una persona está en coma y es una persona que es muy inteligente, yo tengo un caso cercano, pensamos que sufrió tanto su cuerpo que dijo apago y me voy. Como para no sufrir más, porque si el cuerpo sufre llega un momento que afectará muchísimo al cerebro. Sí, hay personas de hecho que en un momento dado se dejan ir, ¿no? Víctor Frank, por ejemplo, el famoso psiquiatra que estuvo en campo de concentración, El hombre busca el sentido, en uno de sus libros más conocidos, observaba que aquellas personas que en un momento renunciaban a vivir se apagaban y se morían sin tener el más mínimo rasguño en su organismo. Es decir, el poder del cerebro sobre el cuerpo es inmenso. ¿Sí? Yo quería preguntar una cosa. Yo he estado viendo el túnel. Sí. Me operaron del corazón, me pusieron 4 stents y 1 quinto no me lo pudieron hacer. Y en ese momento que estaban intentando abrirme, perdí el conocimiento y estoy viendo el túnel. Bueno, un túnel. Yo lo que veía era una especie de claraboya con 2 señoras, una un poco más mayor y otra más joven, que me decían cosas muy agradables y que creo que las conocía, pero no puedo determinar. Y lo que más es que me da una alegría lo que me decían, es que estaba entusiasmado por lo que me decían. Y en un momento que estuve allí, el cerebro, el ordenador este que tenemos aquí, qué felicidad, no me duele nada, qué bien estoy. Volví en esto y al mirar vi a una señora, era una de las enfermeras, pero que yo me enfadé porque no quería ver a aquella señora. Estaba muy a gusto con ella. Y yo he sacado la conclusión porque, claro, ese túnel dice, bueno, puede ser lo del quirófano, Sí. pero allí no había eso. El quirófano, cuando te hacen eso, te ponen unos pañuelos, no ven nada, de eso nada. Y yo lo que saco en conclusión es que el cerebro que tenemos está sufriendo mucho por nuestro cuerpo. Sí. Creo, Sí. Eso es lo que yo entiendo. Hay unos psiquiatras y neurólogos que apuntan en esa perspectiva, que existe un fenómeno de lo que se conoce en psicología o psiquiatría como disociación. Es decir, de una persona, el cerebro que se encuentra atrapado y desesperado con la situación, se disocia, rompe las anclas con el cuerpo.
Estoy hablando estrictamente ahora mismo del punto psiquiátrico psicológico, ¿no? Otra cosa es que sigue ahí bien dentro del cráneo, pero que cuando rompe esas anclas, de alguna manera comienza a, llamémosle, volar y se larga y deja al cuerpo atrás. Al menos esa es la sensación. Os he explicado antes el trabajo de Sam Parnia, de las experiencias extracorpóreas, que él intenta comprobar que no es solamente una sensación, sino que además de verdad ha salido del cuerpo y está viendo cosas de manera objetiva, ¿no? ¿Tenéis alguna otra pregunta? Sí. En el siglo XV Bosco, yo ya sí, bueno, en Venecia, el famoso cuadro. Exactamente. Sí, de hecho es literalmente una experiencia cercana a la muerte. Efectivamente, el túnel en el que se dirigen además todas las almas en un momento determinado. Sí. Nos confirmaste que el nivel de microcesos es de 44, 45, o sea que estamos bien. ¿Cuánto he dicho antes? 50, 80, ¿no? Sí. Depende, se acercan más a los enchufes. En los estudios que estáis haciendo, ¿tenéis idea de los niveles de minerales de los pacientes? ¿En cuál de ellos? En algunos de ellos, porque lo que hay es un brusco cambio en la mineralización del cuerpo en caso de riesgo de muerte. Es decir, lo que se supone es que el silicio queda bloqueado y he trabajado con la cátedra Tesla en su grado con este tema y lo que se venía a contar es que al bloquear el silicio lo que sucedía es que se recibía una especie de shock de chute de oxitocina, que es la hormona del amor, ¿no? La hormona que nos eleva, y a la vez un descenso del campo magnético, de tal forma que teníamos una sensación de elevación. Es decir, que todo coincidía en los tres aspectos, ¿no? Que hemos hablado ahí muy claramente. Entonces, probablemente el miedo a la muerte provoca ese shock, y ese shock es lo que provoca la liberación de oxitocina, la disminución del campo magnético sobre el cual el silicio es parte importantísima como antena receptora y equilibrador de esta situación, y que podría tener una explicación mecánica en cuanto a los minerales. Hasta ahora hay muchísimas explicaciones. La del silicio, creo recordar que la tengo en la próxima obra. Lo que sucede es que ninguna de ellas, experimentalmente luego en laboratorio, ha sido capaz de replicarlo. Es decir, sobre el papel, en teoría, puede ser. Otra cuestión es que suceda. Lo que más nos interesa realmente dentro de todo esto son aquellas experiencias que pudieran otorgar objetividad, sobre todo en la parte extracorpórea, para ver si es verdad que existe esa expansión de la consciencia, ¿no? Como hemos podido observar en esos enlazamientos cuánticos con bobinas o con los generadores randomizados de eventos, etc. Es decir, la teoría mixta no es descabellada. Es verdad que ocurren cuestiones mecánicas, como tú dices, fisiológicas, pero estas no están reñidas con otro tipo de cuestiones que pueden sucediendo en paralelo. Más aún de todas las etapas que he explicado acerca del túnel, del sonido de 20 Hz, etcétera, etcétera, habría que ver cuántas pueden ser explicadas desde el punto de vista neurofisiológico, puro y duro, ¿por qué no? Y otras, por el contrario, carezcan de dicha explicación. O que, tercera vía, que dichas explicaciones contengan una serie de elementos desconocidos para la ciencia de hoy, que cuando los conozcamos, evidentemente con el tema de los generadores de eventos randomizados, sean tan sorprendentes que una vez más la ciencia sea mucho más mágica de lo que nos imaginamos. El problema es examinar este tipo de cuestiones con una ciencia mecanicista propia o cartesiana, heredada de la revolución industrial del siglo XIX, y no desde una perspectiva mucho más moderna en el que se ignoran muchas veces elementos de la propia física cuántica y otro tipo de cuestiones que la física ortodoxa a día de hoy no es capaz de poder explicar, ¿no? Creo que hay que cambiar el chip a la hora de estudiar este tipo de cuestiones. ¿Veis? ¿Qué pasa? Estamos con el tiempo ya. Sí. ¿Qué pasa? Perdón. Las dos últimas si os importa, vale. Luego salimos de aquí si queréis conversar. ¿Qué pasa con la conciencia de una persona a la que mantienen viva porque la van a trasplantar? Eso es un drama, ¿no? Pues ya me gustaría saber de mí qué pasa con ella, pero... Es que es como una crueldad, ¿no? Sí. Que la persona esté notando... En principio, si tiene el electroencefalograma plano, supuestamente su conciencia no está pululando cerca del cerebro. Es decir, no está instalada en el cerebro. Pensemos positivamente que se ha agregado a algún sitio o a algún otro plano, pero en principio no debe estar sufriendo mucho. Seguridad no hay. No, ¿para qué lo decir?
Sí. Has hablado muy de pasada de los seres de luz. Los puntos de vista. ¿Qué son? ¿Existen? Bueno, las personas los ven, evidentemente, incluso muchos otros, ya lo sabéis vosotros que vengáis de otro tipo de ámbitos, que no han tenido experiencias cercanas a la muerte y también son capaces de tener esa especie de sensibilidad. Casi siempre está vinculada con el lóbulo parietal derecho. Eso no quiere decir que estén locos ni mal de la cabeza. Esta misma mañana he visto a un chico que tiene antecedentes de epilepsia. Generaciones anteriores, padre, abuelo, no tiene epilepsia. Pero es una persona, por ejemplo, que es capaz de detectar presencia o este tipo de cuestiones. Lo que sí es cierto es que les otorga, aquellas personas tienen un lóbulo temporal derecho, una especial sensibilidad hacia este tipo de cuestiones. Por ejemplo, cuando hay terremotos, en los días previos, suele haber perturbaciones muy bruscas de los campos electromagnéticos. Y se ha visto que incluso pequeñas variaciones en ese campo, en la corteza terrestre, ¿no? Al moverse, que también muchas veces no son de excesivamente Tesla, desencadenan ataques epilépticos en aquellas personas muy sensibles o empiezan a tener sensación de presencias, sobre todo artistas o personas epilépticas. Estas personas con una especial sensibilidad. Antes del terremoto, gran terremoto de Japón, hace 3 años, en los días y semanas anteriores, una verdadera avalancha de denuncias en las comisarías de personas que creían haber visto y sensaciones de presencias, de ovnis, de montones de cosas. Y es justamente por esta alteración del lóbulo temporal derecho. La gran pregunta es, ¿realmente se vuelven locas? ¿Realmente lo ven? ¿No lo ven? ¿Realmente ven otras cosas que existen, pero que cuando el cerebro está normalmente tuneado no es capaz de ver? Eso es una seres vivos, seres muertos. Con saber ya esto, por lo menos que los ceros no se alteran, por ahora ya tenemos bastante.